Bienvenidos a esta clase donde hablaremos del amplificador operacional. Muy bien, resulta que el amplificador operacional se puede utilizar de diversas formas y la forma que vamos a ver en esta clase va a ser la forma de comparador. Este pequeño chip puede hacer algo genial, que es comparar sus dos entradas y nos bota un resultado. Ese resultado nos va a decir o nos va a hablar sobre la comparación que hizo este pequeño chip. Muy bien, para poder conectar el chip tenemos que buscar en internet el datasheet. En este caso vamos a utilizar el LM358, pero hay muchísimos más amplificadores operacionales que tienen distintas configuraciones según el fabricante. Pero bueno, mira que acá abajo nos dice que en el primer pin, si ustedes observan, el chip va a tener una pequeña muesca en este lado. Ese va a ser el derecho. Cuando ya tenemos identificada la muesca, su primer pin va a ser el pin de abajo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Acá abajo nos indica cómo conectar o qué conectar en cada uno de los pines. Output en inglés significa salida. O sea que en el pin 1 es donde nos va a entregar el resultado de la operación de comparación que estemos haciendo. En el segundo, input significa entrada y inverting, entrada inversora, que si ustedes observan va a tener un signo negativo. Y la tercera pata va a ser entrada no inversora, que como podemos observar se simboliza con el signo más. Y en la cuarta pata o pin vamos a conectar el ground. GND significa ground, que ground en inglés, en español, es tierra o 0 voltios. En la quinta, sexta y séptima vamos a tener otro comparador aparte. O sea que dentro del LM358 vamos a tener dos amplificadores operacionales. Acá el primero y el segundo. Y por último, en el octavo pin vamos a poner el voltaje positivo. En mi caso voy a utilizar 5 voltios. Muy bien, chicos. Ahora voy a explicarles aquí muy brevemente. Acá tenemos nuestro amplificador operacional, que se simboliza de la siguiente manera. Tenemos sus dos entradas, la inversora y la no inversora, y su salida. Para poder entenderlo, primero vamos a hacerlo de manera digital. Acá voy a colocarle E de entrada. Entonces le van a colocar entrada positiva. Y acá la E de entrada negativa. Y una S que va a significar salida. Muy bien. Ahora vamos a poder hacer un pequeño mapa que nos va a ayudar a entender cómo funciona el chip o el amplificador operacional como comparador. Acuérdense que lo estamos configurando como un comparador porque tiene muchas más configuraciones. Muy bien, ahora voy a hacer la tabla acá. La entrada positiva, entrada negativa, por último su salida. Este va a ser el análisis digital, pero también va a haber otro análisis que vamos a hacer, que va a ser analógico, digital y analógico. Muy bien, en el digital nosotros vamos a hacer de cuenta que 5 voltios va a ser un 1 y un 0 voltios
va a valer 0. Muy bien. Entonces, si nosotros, si en la entrada E más colocamos 0 voltios y en la entrada negativa colocamos 0 voltios, vamos a tener en la salida un 1. Entonces aquí en la tablita colocamos E más va a ser 0, E menos 0 y la salida es 1. Ahora vamos a colocar acá un 0 y aquí un 1. Entonces eso significa que aquí iría 0 voltios y aquí 5 voltios. Un 1, lógico. Y la salida que vamos a obtener en este caso es un 0. Entonces la salida acá va a ser 0. Ahora vamos a hacerlo al contrario. En esta entrada tenemos que colocar un 1 y aquí un 0 y vamos a obtener una salida diferente. Bueno, podemos seguir aquí un 1, acá un 0, o sea que acá metemos 5 voltios, aquí 0 voltios y como salida vamos a tener un 1. Muy bien. Y por último vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá 5 voltios y aquí también 5 voltios y de salida vamos a tener un 1. Esto si lo miramos de forma digital. También podemos hacer la siguiente forma y es que E más, si E más es mayor a E menos, significa que su salida va a valer 1. Y también podemos mirarlo como que E más sea menor a E menos, significa que la salida va a ser igual a 0. Esto si lo miramos de forma analógica. Entonces, ¿qué quiero decir? Que por ejemplo, acá en el primer caso, acá podemos colocar 4 voltios y aquí 3. Como 4 es mayor a 3, se cumple esa primera regla. Por lo tanto, en la salida tendríamos 5 voltios o un 1 lógico. ¿Sí? Pero cambiemos el voltaje en las entradas. Pongamos que acá hay 13 voltios y en la primera 4 voltios. Como ustedes observan, E más es menor que E menos. O sea, 13 es menor a 4. Por lo tanto, en la salida vamos a tener 0 voltios. Muy bien, chicos. Esta es la forma de entender cómo funciona el amplificador operacional como comparador. Vamos a hacer el circuito y vamos a ponerlo a prueba. Bueno, como pueden ver, armé el circuito con un LM393 que tiene la misma configuración y el datasheet es muy parecido al LM358. Muy bien, acá está como comparador, está configurado como comparador. Estos 3 multímetros de acá los coloqué para que ustedes pudieran observar las salidas, que en este caso sería la del LED, y las entradas, las dos entradas que nos va a comparar nuestro pequeño chip. Muy bien, entonces sabemos que acá está la entrada positiva, la entrada negativa y la salida. Y alimenté el chip acá a tierra y en el pin número 8 va a los 5 voltios. Y recordémonos que en estas 3 paticas de acá tenemos el otro lado donde vamos a encontrar otro amplificador operacional. O sea, este tiene 2 también. Muy bien. Voy a iniciar simulación. Observen que le estoy aplicando 5 voltios. Entonces, observen que aquí en las 2 entradas les estoy colocando 0 voltios y tengo como salida un 3 voltios, o sea que está encendiendo el LED. Eso significa que es
un 1 lógico. Cuando está apagado es un 0 lógico. Entonces, cuando acá tenemos 0 voltios, significa 0 lógico, y cuando tenemos 5 voltios va a significar un 1 lógico. Muy bien, más o menos el rango para que sea un 1 lógico va a estar entre los 3 a los 5 voltios. Y por debajo de este valor va a ser un 0 lógico. Muy bien. Voy acá a colocar, para hacer esto mucho más sencillo, voy a escribir en el tablero también. Pero listo. Entonces, observen que en la primera condición, donde en las dos entradas tengo 0 voltios, 0 y 0 voltios, voy a tener como resultado un 1. Entonces voy a hacer la pequeña tablita aquí. Acá voy a escribir. Entonces, entrada 1, entrada positiva, perdón, entrada negativa y la salida. Entonces, en este caso, ambas entradas están en 0 y como salida vemos que tiene un 1. Muy bien. Ahora voy a poner un 1 en la entrada negativa, que en este caso va a ser el número 1. Y observen que salida todavía seguimos teniendo un 1. Entonces vamos a escribirlo por acá. Acá tenemos en la entrada positiva 0. En la entrada negativa ahora tenemos un 1, que es un 5 voltios. Y su salida sigue siendo un 1. Muy bien, ahora vamos a hacer lo contrario. En la positiva vamos a colocar un 1 y en la negativa un 0. Ya habíamos visto anteriormente que la salida corresponde a un 0. Vamos a ver si nos lo permite hacer. Entonces voy a apagar acá, tengo un 0 lógico, prendo aquí y tengo un 5 lógico. Observen que se apagó nuestro LED. Significa que la salida ahora es 0. Perfecto. Por último, voy a encender ambos. Voy acá a poner un 1 lógico y acá un 1 lógico. Y en la salida yo tendría que tener un 1 lógico también. Muy bien, vamos a ver. Apago acá, prendo. Tengo 5 y 5, lo que es un 1 y un 1 lógico. Y vean que enciende el LED. Por lo tanto, la salida también es un 1 lógico. O sea que está perfecto nuestro circuito. Muy bien. Ahora vamos a armarlo en la vida real y vamos a ver cómo funciona.